superposición es la base para el uso de una herramienta que debe usarse de forma adecuada y en el circuito que lo requiere. Facilitaría diversos problemas que si se usaran otros métodos. Comprobar experimentalmente el teorema de superposición. Material, fuentes de alimentación, resistencias de diversos valores, multímetro y cables de conexión. Podemos apreciar el circuito, en el cual está conformado por dos fuentes y 4 resistencias. R1 con un valor de 12 kΩ, R2 con un valor de 10 kΩ, R3 con un valor de 22 kΩ y R4 con un valor de 10 kΩ. En la primera resistencia, la corriente que hay en ella corresponde a 129 microamperes y el voltaje en ella es de 1.5 volts. Para la resistencia número 2, la corriente corresponde a 245 microamperes y el voltaje corresponde a 2.45 volts. Para nuestra resistencia número 3, la corriente corresponde a menos 115.8 microamperes y el voltaje a menos 2.55 volts. Y por último, en nuestra resistencia 4, la corriente corresponde a menos 100 microamperes y el voltaje corresponde a menos 1 volt. Tenemos un circuito con una fuente y 4 resistencias, las cuales constan del mismo valor puesto que eliminamos la fuente de voltaje número 2. Para la resistencia 1 tenemos una corriente y un voltaje, el cual la corriente corresponde a 211.9 microamperes y el voltaje para ella es de 2.54 volts. Para la resistencia número 2, la corriente corresponde a 145.7 microamperes y el voltaje es de 1.46 volts. Para nuestra resistencia 3, la corriente corresponde a 66.23 microamperes y el voltaje a 1.46 volts. Y por último, para la resistencia número 4, la corriente corresponde a 400 microamperes y el voltaje a 4 volts. De la práctica, ahora hemos eliminado la fuente de voltaje número 1 y hemos proporcionado al circuito una fuente de voltaje 2 con un valor de 5 volts. A continuación mediremos la resistencia y el voltaje para la corriente y el voltaje para la resistencia 1. La corriente corresponde a menos 82.7 microamperes y el voltaje corresponde a menos 993.38 milivolts. Para nuestra resistencia 2, la corriente que en ella existe corresponde a 99.3 microamperes y el voltaje corresponde a 993.38 milivolts. Mediremos ahora en la resistencia 3. La corriente que existe en ella corresponde a menos 182.12 microamperes y el voltaje corresponde a menos 4.01 volts. Y por último, en nuestra resistencia 4, la corriente corresponde a menos 500 microamperes y el voltaje en ella a menos 5 volts. Ahora pasaremos a medir las corrientes y cada una de resistencia. Para la resistencia 1 nos da una corriente de 131 microamperes y con los simulados nos da una corriente de 129.14 microamperes. Ahora para la resistencia número 2 mediremos su corriente. Nos da una corriente de 248 microamperes y con lo simulado es 245.03 microamperes. Ahora para la resistencia 3 su corriente es de
menos 117 microamperes y con el simulado es de menos 115.89 microamperes. Por último mediremos la corriente en la resistencia número 4. Que nos da una corriente de menos 102 microamperes y con lo simulado es de menos 100 microamperes. Siguiente paso de la práctica, eliminamos una fuente, en este caso será la fuente BC2, la eliminamos por completo y lo unimos aquí con un puente. Entonces dejamos la corriente de BC1 con un voltaje de 4 volts. Ahora pasaremos a medir la corriente. Nos da una corriente de 214 microamperes y con lo simulado que es 211 microamperes. Ahora para la resistencia 2. Nos da una corriente de 148 microamperes y con lo simulado que es 145 microamperes. Ahora para la resistencia 3. Su corriente es de 66 microamperes y lo simulado es 66 microamperes. Y por último mediremos la corriente en la resistencia 4, que nos da una corriente de 403 microamperes y lo simulado es de 400 microamperes. La corriente para la resistencia número 1 me dice que la corriente es menos 82.5 microamperes y en mi simulación es menos 82.7 microamperes. Para la resistencia número 2 me dice que la corriente es 99.7 microamperes y en mi simulación es 99.34 microamperes. Para la resistencia número 3 la corriente es de menos 182.49 microamperes. En mi simulación es menos 182 microamperes. Para la resistencia número 4 me dice que la corriente es de menos 503 microamperes y en mi simulación es de menos 500 microamperes. En el cual solamente tendremos una fuente de voltaje de 4 volts. Comenzaremos midiendo la resistencia 1 y el voltaje en esta es de 2.5 volts y en nuestra simulación podemos observar que corresponde a 2.54 volts para R1. Ahora mediremos el voltaje en nuestra resistencia número 2. El voltaje corresponde a 1.4 volts y en nuestra simulación podemos ver que el voltaje en esta resistencia es de 1.46 volts. A continuación mediremos en la resistencia número 3 el voltaje. El voltaje que hay en esta es de 1.4 volts y en nuestra simulación podemos observar que corresponde a 1.46 volts. En nuestra resistencia número 4 mediremos el voltaje. El voltaje que se encuentra en esta resistencia corresponde a 4 volts. Y en nuestra simulación podemos observar que el valor de esta resistencia, su voltaje es de 4 volts. A continuación vamos a medir los voltajes. Para la resistencia 1 me dice que el voltaje es menos 994.6 milivolts, que coincide con nuestra simulación que es menos 993.38 milivolts. Para la resistencia número 2 me dice que el voltaje es 994.6 milivolts y en nuestra simulación nos dice que es 993.38 milivolts. Para la resistencia número 3 me dice que el voltaje es menos 4.06 volts y en nuestra simulación menos 4.01 volts. Por último, para la resistencia número 4 nos dice que el voltaje es menos 5.06 volts y en nuestra simulación nos aparece que es menos 5 volts. Se concluye
que el teorema de superposición es válido la tensión en los extremos o la corriente de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de este elemento debido a que la fuente independiente actúa sola.